Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano. Nuestro podcast somos Jorge Gómez Gallego, Alejandro Arcila Jiménez y este es un podcast en el que hablamos de política al calor de una taza de café. Jorge, hemos empezado este podcast ahora que dicen que es como un virus, como una pandemia, que todo el mundo tiene un podcast. Arrancamos nosotros con un podcast. Cuéntele usted a la gente quién es usted. Pues, más que quieto yo, el asunto más importante es que tú y yo tenemos muchas cosas para contarle a la gente, Bueno, yo creo que sí. muchísimas cosas. O sea, yo tengo una larga experiencia en la lucha política y la lucha social, y bueno, y nos han pasado tantas cosas que quisiéramos tratar en este video podcast de contarlas, de transmitirlas y tratar de interpretar a la luz de la experiencia que tenemos, la realidad que tenemos hoy. Y tú, que estás más reciente en esta lucha, también has tenido una vida muy intensa y te ha tocado vivir con más intensidad este último periodo. Entonces creo que juntamos dos cosas importantes: la larga trayectoria y experiencia que yo pueda tener y la vitalidad y la juventud con que tú irrumpes en este mundo político. Claro, Jorge. Y pues yo creo que ahí es muy clave como contar un poco de nuestras vidas. Yo quisiera como empezar contando esto porque es una cosa que yo le cuento a la gente cuando hablamos de política, de cómo entré yo a la vida política. Y es que resulta que yo me gradué de abogado y mi primer trabajo, producto de un accidente de tránsito, fue en la oficina suya, en la Asamblea Departamental, cuando usted era diputado, y fue toda una experiencia en la que yo me convencí de que había que hacer política para transformar a este país, de que era posible hacer política decentemente, pero que sobre todo si uno quería hacer política con decencia, tenía que cumplir dos requisitos. El primero, estudiar muchísimo y trabajar y estar al lado de la gente y conocer los temas a profundidad. Y el segundo, tener una actitud de trabajar duramente, pero de vivir de una manera sencilla. Yo creo que ese fue pues un gran ejemplo que yo tuve de usted en esa época de la Asamblea Departamental y que me marcó mucho en mi vida y que me hizo tomar la decisión de participar activamente en la vida política, de lanzarme al Consejo del Carmen, de volver a repetir el consejo y ahora pues tener otro tipo de aspiraciones de carácter más regional. Pues yo quiero ver que usted se eche al agua ahí también. ¿Usted ahora qué aspiraciones políticas tiene? No, Alejandro, tú sabes que no estoy en la baraja de candidatos ni de precandidatos, ni para la Cámara ni para el Senado en este periodo. Estoy en un periodo concentrado en la organización del partido Dignidad y Compromiso. Estoy muy concentrado en que este partido se organice, se estructure y salga adelante, porque este es un partido que es realmente una esperanza para el país. Pero yo quiero retrotraerme a lo que tú dices. ¿Cómo arranqué yo en esto? Porque es que yo ya llevo 53 años de lucha política. Yo llevo un ratico en esto. Y empecé la lucha política porque cuando yo estaba en bachillerato, hacía parte de un club juvenil que hacía apostolado en los barrios populares. Y yo dije, pero esta gente no necesita que le recen el evangelio, que esta gente lo que tiene es hambre. Esta gente lo que necesita es resolver un poco de problemas materiales que tiene. Y empecé a entender que había que transformar la sociedad y empecé a relacionarme con el movimiento estudiantil de los años 70, 71 y allí decidí que mi vida iba a estar al servicio de las causas sociales y populares. Y desde ese entonces estoy en esto y he pasado por todos los periodos de la lucha política, la Juventud Patriótica, el MOVIR, el Polo Democrático Alternativo y ahora Dignidad y Compromiso. Y he tenido pues la posibilidad de ser diputado por 3 periodos consecutivos y representante a la Cámara. Y me alegra mucho estar hoy contigo porque tú empezaste con nosotros cuando yo era de la Asamblea Departamental, cuando yo era En el diputado polo, claro. en el polo. Y realmente tengo que decirlo, Alejandro fue un abogado súper eficiente en el tiempo que trabajó con nosotros. Lo hizo muy bien como abogado, pero además le cogió cariño a la lucha política y al apoyo a las luchas populares. Sí, yo creo que una cosa que yo aprendí que me marcó mucho, yo esto se lo digo mucho a mis estudiantes, yo soy profe universitario, doy clases en la Universidad Católica Oriente y muchas veces le digo a mis estudiantes, hay que tener esta concepción o hay que tener esta claridad de que los problemas de la gente no siempre se resuelven jurídicamente, o sea, que en muchas ocasiones la gente, parecido a lo que a veces la gente no necesita
que vayan y le evangelicen, sino resolver un problema material y que a veces el derecho no le ofrece alternativas, no le ofrece soluciones y que realmente pues también eso fue a mí lo que me empujó a la lucha política, que yo empecé a llegar, me acuerdo mucho una vez que fuimos juntos a Cisneros a atender una pelea contra el impuesto predial, con un impuesto descarado que le, unos avalúos que les habían puesto, que fue una pelea que, en la que de hecho no logramos tener grandes logros, aunque sí logramos algunas pequeñas victorias. Y ahí me di cuenta que el derecho todo estaba cuadrado para que a esta gente le cobraran pues unas cifras absurdas de impuestos, pero que lo que servía no, en vez de presentar demandas, de presentar derechos de petición, tutelas, etcétera, era organizar a la gente para que la gente entendiera el problema, se organizara y peleara contra las autoridades que les imponían estas decisiones, porque muchas veces las decisiones no se toman en derecho, sino en política. Y ahí fue que yo dije, es clave comprender esto, porque si uno se queda solo en el lado de lo técnico, solo de presentar demandas, de presentar memoriales, se aísla uno de las realidades de la gente y deja de entender pues qué es lo que la gente de verdad necesita materialmente. Pero vea, usted tocó una cosa bien importante. Es como saber combinar distintas formas de lucha sin la lucha armada. Pero uno puede combinar la lucha jurídica, la lucha social, la lucha callejera, la lucha electoral, la lucha política, sin lucha armada, porque esa es una cosa que, Esa es una cosa la que, una frontera que no franqueamos. sí, pues yo puedo decir que en la época en la que usted empezó en la política, en los años 70, eso era prácticamente una obligación si uno estaba a la izquierda, de cargarse un fusil al hombro y usted tomó una decisión vital que yo reconozco, a mí me parece acertada de nunca haber ido a la lucha armada. Yo era gerente de una cooperativa campesina en una zona remota del departamento del Cauca, por allá en el año 82. Realmente en el 84 fue que pasó lo que les voy a contar. Y un día se apareció el ELN y nos dijo que teníamos que éramos muy queridos por los campesinos porque teníamos unas cooperativas que le resolvían muchos problemas a la gente, pero que lo único que había que hacer en Colombia era echarse el fusil al hombro y que nosotros como administradores de las cooperativas nos teníamos que poner el fusil al hombro y ponernos al servicio del Ejército de Liberación Nacional o irnos. Bueno, nos tocó irnos porque nosotros frente a una fuerza armada no teníamos ni una navaja ni un corta uñas para defenderlos. Así que esta es una experiencia interesante de cómo hemos logrado sobrevivir en esta fuerza política sin dejarnos permear de esa sensación facilista de que como hay hambre, hay pobreza, entonces hay que combatir y cambiar el régimen, y para cambiar el régimen hay que cambiarlo a las malas, y para cambiarlo a las malas hay que coger un fusil y que uno coge el fusil y que el pueblo sigue detrás de uno. Sí, Esa es una experiencia que interesante. ahora se ha reciclado ese discurso de formas pues que yo creo que peligrosas y que digamos que aquí en esto que hemos jugado de la experiencia y la juventud, una cosa que por ejemplo nos ha dejado la experiencia en los últimos años es que ya no la lucha armada, pero sí los actos aventureristas de terrorismo, de vandalismo, de daño a la propiedad pública y privada, como formas de movilización, que por ejemplo cuando yo he estado al frente, movilizaciones importantes como la del 2019, lo del 2020 y inicios de la del 2021, fuimos, pues yo creo que acertadamente quienes más insistimos en que la movilización no debía convertirse en vandálica, pues porque esto lo que hace, en vez de generar simpatía popular, de aumentar el ánimo de la gente para luchar, lo que hace es que atemoriza a las personas y las predispone en contra de la gente que se moviliza y hace política. Yo creo que una decisión absolutamente acertada es haber rechazado la violencia como una forma de tramitar las diferencias. Pero vea, cuando uno va echando carretas y se va divagando y hablando de todo. Volvamos al principio, porque es que hoy estamos haciendo Pero bueno, el primer video podcast que se llama Política al grano. o sea, que toca ir al grano. Y toca ir al grano para contarle también a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo que lo que pretendemos hacer en este video podcast es contarle a la gente las posiciones, las opiniones, los conceptos que tenemos sobre los distintos aspectos de la vida nacional. Cómo somos una fuerza que no está apoyando este gobierno y que tampoco apoya a los gobiernos anteriores o a las políticas de los partidos anteriores que permitieron que llegara este gobierno irresponsable al poder. Y cómo queremos llevar un punto de vista, una orientación
sobre dijéramos, el acontecer nacional. Este video podcast es un video podcast para comentar, opinar, pero también con la idea de llevar un mensaje y llevar una orientación. ¿Sí o no, Alejandro? Pues de expresar nuestra posición política, porque muchas veces a quienes nos hemos opuesto a los gobiernos del pasado nefastos y que también somos críticos del gobierno actual de Gustavo Petro, nos han tachado de tibios, de que no tenemos posición. Yo creo que este es un podcast en el que vamos a explicar cuáles son nuestras posiciones. Entonces, hombre, Jorge, muchas gracias por acompañarme en este podcast. Yo creo que vamos a tener bastantes capítulos en los que podremos hacer política, hablar de los temas, ir al grano y tomarnos un muy buen café en todas las oportunidades. Hoy no fuimos al grano, pero hoy vamos a ir al grano. Hoy echamos un cuento de que por qué arrancamos y quiénes somos más o menos, pero vamos a ir al grano. Pero bueno, esa era la idea, esa era también la propuesta, entonces ahí algo logramos hacer.